invitado a alguien que está autorizado para hablarnos sobre estas demandas, Mávila. Así es, está con nosotros Augusto Álvarez Rodríguez. Él es, como ustedes lo conocen, periodista, economista, pero además analista político, presidente de IPIS, además. Le agradecemos, bueno, ex integrante además de este panel. Así es. Estamos de celebración. Mávila Fernando, pues es un gran gusto estar con ustedes y en esta cabina que es parte de la historia del Perú. Cuando he entrado a esta cabina estuve acá como 6 años o algo así, luego en Capital otro tanto, pero en esta cabina han ocurrido momentos históricos muy importantes en la historia peruana. Bueno, nos alegra mucho justamente que coincida tu presencia acá con la celebración del Día Mundial de la Radio. El próximo año serán 100 años de la existencia de la radio en el 100 Perú. años. El año 25 fue emitida la primera programación bajo impulso del por entonces presidente de la República, Leguía, OAX. O sea, tenemos 99 años, de los cuales 61 ahora, ha sido presente RPP. Hay un libro que se hizo, ¿no? Con Alonso Alegría, OAX. OAX. OAX, sí. Bueno, lo hemos invitado sobre todo en su calidad de Instituto Prensa y Sociedad, como ya dijo Mávila, IPIS, puesto que queremos que nos diga qué es lo que la opinión pública debe juzgar y qué debe saber respecto a las críticas y las denuncias que se hacen sobre periodistas vinculados a la Fiscalía de la Nación. Pues en cuanto a periodistas, se ha mencionado principalmente a Gustavo Gorriti en ese caso. Lo que hicimos en IPIS, luego de conversar como siempre hacemos el tema, es emitir un comunicado donde lo que decimos es en esencia 2 cosas. Primero, que no encontramos una razón, una motivación para incorporar a Gustavo Gorriti como cabecilla de una organización criminal. Mira, ahí te puede gustar o no gustar lo que escriba Gustavo, etcétera, pero meterlo en esa categoría no tiene ningún sentido. Y eso es lo que el comunicado hace notar. Y luego de eso el comunicado lo que señala es que, como ocurre con cualquier colaborador eficaz, se tiene que investigar a fondo todo lo que diga y corroborarlo. Porque en estos casos ya hemos visto casos de colaboradores eficaces. Algunos dicen la verdad, otros mienten, otros dicen la mitad y mienten. Y otros, en algunos casos, lamentablemente, hay versiones en que los fiscales han presionado, chantajeado a colaboradores para que digan lo que quieran que ellos digan. Entonces, todo lo que digan tiene que ser corroborado. Bueno, esto ha provocado un caos, ¿no? Y un clima de desconfianza tremendo. Todos dudamos de todos, ya nadie sabe quién es el bueno. Bueno, es difícil, en la vida no hay buenos ni malos, pero quién procedió, en todo caso, quién hizo las cosas de la manera correcta, respetando los límites hasta donde tenía que llegar. Y en ese sentido quería preguntarle nuevamente por la situación de Gustavo, porque el testimonio dice que él de alguna manera hacía sugerencias, por decirlo de alguna manera, a los fiscales, para nombrar a tal o para diseñar incluso una estrategia o para acercarse, ha dicho, a través de publicaciones que coincidieran en el tiempo oportuno que requerían los fiscales para tomar acción o tomar medidas contra algunos de los investigados. ¿Cuál es la reflexión ahí que hay que hacer? Le pido unos minutos porque vamos con Mariana, quien está con nosotros aquí en la cabina de RPP. El clima de desconfianza incluye incluso las investigaciones que pueda hacer el Ministerio Público sobre el papel o los hechos que se le imputan a la presidenta Boluarte en su calidad de candidata a la vicepresidencia, pero además de administradora en su momento de los ingresos que recibía Perú Libre para financiar la campaña. Que es la fuente de la sospecha de por qué, entre otras razones, a Cerrón no se le busca con tanto entusiasmo. Exacto, hacia ahí vamos. Yo no sé si tenemos que ir a la pausa, debemos ir a la pausa, nos indican, pero estamos en Ampliación de Noticias conversando con Augusto Álvarez Rodríguez y acabamos de escuchar hace solo unos instantes a la presidenta Boluarte y al premier a su costado, ambos, decíamos, con una sonrisa en el rostro que no se la quitaba a nadie, responder sobre las imputaciones o los dichos de ese señor Villanueva a la Fiscalía, que la comprometen directamente, decir que ella esperará la citación o lo que tenga que decir el Ministerio Público. Hubiera sido quizá más saludable que diga esto y esto no pasó, pero igual respeto que la investigación se haga, pero en algún momento incluso llegó a decir ni afirmo ni niego. Claro. Con lo cual yo no sé cómo contribuye la máxima autoridad del país a ofrecernos un clima de mayor confianza o estabilidad. Pero veníamos conversando sobre el papel. Y no te olvides ese momento, Mávila, cuando sale Otárola del Congreso y le dice al filósofo que se quede tranquilo. Correcto. Como sabiendo que venían estas declaraciones. Exacto. ¿No? Entonces, ¿tenemos o no razones para sospechar? Ahora, hay una diferencia clarísima entre los funcionarios públicos que están en los cargos para servir a la ciudadanía y que reciben un sueldo
y unos ingresos que pagamos todos los peruanos y lo que puede hacer alguien en la actividad privada, Así es. incluyendo los periodistas. Y de eso estábamos hablando con Augusto. Cuando, por ejemplo, se le reprocha a Gustavo Gorriti, pero Gustavo Gorriti mandaba en la fiscalía, él le decía a los fiscales hagan esto o aquello, junta tal o pon a tal, y los fiscales aparentemente le hacían caso, de acuerdo al relato de Villanueva. ¿Cómo interpretar eso? Almávila, no voy a leer tu pregunta, que es compleja, pero y que es muy importante, que está en el corazón del problema que se quiere meter al periodismo en todo esto. Exacto, voy a Primero, eso. yo personalmente, EIPIS practica el que nunca entra a juzgar el trabajo de un periodista. Hoy en día, lamentablemente, abunda tantos censores de la prensa, tantos ombudsman autonombrados, que son los que se creen la capacidad de decir, ¿por qué Fernando preguntó esto? ¿Por qué Mávila no preguntó esto? ¿Por qué Augusto escribió esta columna? ¿Qué querrá decir? ¿Por qué no dijo tal cosa? ¿Por qué no hizo tal tema? Entonces hay tanta gente que se cree en el gremio que cree que tiene la capacidad de ser los jueces de quiénes son buenos y malos periodistas. Por tanto, eso a mí me parece pero de un pésimo gusto, y yo no voy a entrar a decir si es que el trabajo de Gustavo o de cualquier otro periodista está bueno, está malo, etc. Dicho eso, creo que lo que está en juego y que es bien importante es que una persona, un periodista, pero una persona en general, puede influir de muchas maneras en alguien que toma decisiones. Puede haber un ministro que está ahorita en su despacho y escucha a Fernando, a Mávila decir algo y dice, caramba, voy a tener eso en cuenta, y estás influyendo. Te puedes reunir porque te invitan a almorzar o lo invitas a almorzar con una fuente y conversas y opinas, y de repente eso hace que influyas en la persona que va a tomar una decisión. Influir no es pactar, si cabe, como decía, como parodiando a... Y la responsabilidad es de quien decide al final. Así es, la responsabilidad es finalmente del fiscal que toma una decisión, con quien él puede conversar, ella puede conversar con quien quiera y al final toma su decisión. Un periodista conversa con muchísima gente y conversa con los buenos y con los malos, porque tienes que acceder a la información. Mira esto que pasó en el mundo. Hay un señor que se llama Tucker Carlson, que entrevistó a Putin. Y hubo tal presión que tuvo que salir a explicar por qué entrevistaba a Putin. Yo dije, ¿por qué tiene un periodista que explicar por qué entrevista a alguien? Porque la gente escucha lo que quiere escuchar, entiende lo que quiere entender, y cada persona le saca conclusiones a las cosas según su punto de vista y se vuelven jueces y dueños de la verdad. Eso me parece penoso. Pero en el caso concreto, un periodista puede tranquilamente conversar con quien quiera conversar, con quien crea que puede obtener información, y eso no lo hace responsable de las cosas que diga y de cómo pueda influir en la persona que va a tomar una decisión. Diferente es el caso si es que se llega a detectar que hay un intercambio de otras cosas, turbias, sucias, etc. Y eso es algo que lo tienen que ver los fiscales cuando trabajen el tema. Lamentablemente, una de las instituciones más desprestigiadas en el Perú hoy en día es el Ministerio Público, con fiscales que no han estado a la altura del problema que tenían por delante, con una corrupción tan grande que tiene tantas ansias de la gente. ¿A qué fiscales te refieres concretamente? Creo que en general, pero los fiscales anticorrupción, y ahí te diría que yo además lo he escrito hace ya muchísimo tiempo, yo creo que los señores Vela y de Domingo Pérez no han estado a la altura de las circunstancias y que se han dedicado a hacer política en vez de hacer justicia. Augusto Rodríguez, has dicho que una de las instituciones más desprestigiadas del Perú es el Ministerio Público, compite fuertemente con el Congreso, ¿no? Cuya tasa de aprobación, como sabemos, baja. Y efectivamente hay muchas cosas que trascienden de las declaraciones de Villanueva sobre intrigas y pactos buscando impunidad. Eso está claro, y eso tiene que dar lugar, como has dicho tú, a una investigación rigurosa. Pero quisiera, por favor, para que quienes nos están escuchando y no conozcan todos los antecedentes, todo el contexto, que nos digas qué es lo que se reprocha a dos periodistas de IDL, reporteros, en base a las declaraciones supuestas del señor Villanueva. Y eso lo digo tanto más que ha dado desde ya lugar a reacciones de algunas ex procuradoras, que son bastante usualmente partícipe en este tipo de campañas, pero también en el Congreso, donde se quiere hacer una comisión investigadora sobre Gorriti, pero se le menciona a él y también a Romina Mella. ¿Qué es lo que se les reprocha? Quienes creen que lo dicho por Villanueva implica algo que merezca ser investigado con una perspectiva penal incluso, ¿no? Pues por lo que he visto y leído, que es amplísimo y cada quien da su opinión sobre el tema, lo que me parece que le reprochan es justamente haberse reunido con esta persona. Lo que le dicen es que los fiscales eran marionetas de él.
de Gustavo Gorriti. Eso es lo que me parece que le están reprochando, y que en el IDL se armaba la estrategia y todo, y los fiscales eran como peones de ellos, ¿no? De acuerdo. Es lo que mi resumen de interpretación Y de lo que Romina están Mella, imputando, que yo siento que, otra vez, como lo que les respondí antes, ese es un asunto en el cual uno puede escribir, pensar, opinar, y lo que importa es el que toma la decisión, qué es lo que hace con eso. de acuerdo. También hay algunas referencias a Romina Mella, periodista también de IDL, ¿no? Así es. Lo que dicen, me parece, por lo que he leído, es que ella estaba sentada en un escritorio trabajando, leyendo los expedientes, etcétera. ¿Cómo será, la verdad? Y eso es un pecado, no sé. Yo tengo que vengo a radioprogramas y traigo mi laptop, y mi oficina es mi laptop hoy en día, y le pido a Abelardo, oye, dame un espacio para poder escribir mi columna porque estoy apurado, y la hago. ¿He interferido en radioprogramas? No, estoy trabajando mis cosas, pero insisto, todos esos temas son temas que los fiscales tienen que ver si es que hay algo ilegal. Desde nuestra primera visión del tema, no encontramos nada ilegal en eso, ¿no? Incluso puede haber gente que discrepe, no es ético, no es lo que sea, pero ilegal no lo es. De acuerdo. Vayamos ahora al impacto que pueden tener las declaraciones de Villanueva y que continúan, porque se dice que hay como 5 declaraciones. Hemos conocido dos recién. Dos, la del 30 de enero y la del 24, que anoche empezó a trascender y que comprometen, por ejemplo, con un trato benévolo al señor Castillo, en algún momento clave, digamos, de su carrera política, y en otro momento clave también a la presidenta Boluarte, que convenientemente no fueron incorporados o no se tomó una decisión como la prisión preventiva contra Dina Boluarte, cuando sí se ordenó esta prisión contra Cerrón y los otros implicados en el caso del lavado de activos. Vamos a ir a una pausa nuevamente y regresamos con Augusto Álvarez Rodríguez para hablar ahora ya del impacto que tiene en nuestra vida política lo que está diciendo. 36 estamos conversando con el presidente del Instituto Prensa y Sociedad, que nos ha venido a dar explicaciones sobre el comunicado que se ha publicado a propósito de algunas denuncias que algunos han hecho contra periodistas, especialmente de IDL, tanto Gustavo Gorriti, que es el director de esta plataforma, como de la periodista Romina Mella. Ahora, este clima de críticas de acuerdo a los intereses políticos de cada uno de los actores no solamente pasa por ahí. Ustedes como IPIS han denunciado una serie de actitudes, tanto legislativas como en la calle, sin duda, entre otros de grupos que han tomado como costumbre manifestar bulliciosamente delante de los domicilios privados de periodistas y de IDL mismo, ¿no? El día de ayer, me parece. Pues hay un nivel de acoso al periodismo por parte de sectores interesados, organizados, que se condenan porque hay derecho a expresar tu protesta. Lo que no hay derecho es a este acoso sistemático, permanente, a algunas personas, ¿cierto? Sí, y se han vuelto a registrar manifestaciones a pesar de que se ha solicitado protección policial. La policía tampoco parece muy activa para ofrecerlo, ¿no? Así es. Bueno. Por otra parte, hay también iniciativas de ley, el famoso debate de una iniciativa respecto de la difamación para atribuir penas de cárcel efectiva a quienes incurran en ese delito que tiene ya su tipificación y sus penas. Mira, Fernando Mávila, lo que a mí no tengo ninguna duda es que si en el Congreso pudieran dar una ley para desaparecer al periodismo, la darían mañana mismo, porque ellos piensan que el Perú sería un mejor país para vivir si no hubiera periodismo. Un mejor lugar para vivir para ellos, para que puedan hacer lo que les da la gana. Pero son iniciativas que son tan absurdas, incremento de penas, criminalizar la difusión de información sobre corrupción, etcétera, que no llega a pasar y que simplemente evidencia el ánimo que tienen de obstaculizar el trabajo del periodismo. Hoy también, mismo, ¿no? Cuando se divulga, sí, la manifestación del propio de Villanueva, por ejemplo, cada sector escoge un trozo. Exactamente. Pero finalmente todos estamos debatiendo porque la información, si hubiera quedado en manos de la Fiscalía, no sería hoy motivo de debate público. Claro. Si no existiera prensa. Y si la Fiscalía lo filtra es porque tiene un interés en que eso ocurra. Y lamentablemente lo que sucede es que en general, si con una entrevista que ustedes hagan, con una columna que yo escriba, hay interpretaciones tan diferentes de la gente, imagínense en estas 23 páginas que ya leí y que me dices que hay 4 más, mamá mía. Entonces hay de todo. Y lo malo de esto es que lo que prima son intereses, el trabajo en collera, en mi grupo cuál es, y tú te agarras de la parte que te conviene.
Entonces el filósofo Villanueva sirve para sacar a Benavides, no sirve para criticar a Gorriti, sirve para esto, no sirve para el otro. Y acá lo que es evidente es que no hay una búsqueda de la verdad, sino lo que hay es una utilización política de esto que está ocurriendo. Que no es primera vez, los colaboradores eficaces en el Perú, desde Matilde Pinchi Pinchi, son historia y generan estos terremotos. El problema es que tienen que haber fiscales, ellos son los que tienen en sus manos la capacidad de hacer un buen trabajo o un mal trabajo. Y es ahí donde yo lo que detecto es que estos fiscales no están interesados en hacer un trabajo que se oriente a que se haga justicia, sino a que se haga política. Es muy distinto al trabajo que hicieron hace 20 años, 25 años, José Ugaz, Luis Vargas Valdivia, Azabache. Esto no, y eso el problema de fondo está ahí. Por ejemplo, y no quiero eludirlo porque preguntábamos y conversábamos hace un momento de esto, en el caso del IDL habían críticas que era evidente que han tenido un trato privilegiado con respecto a la obtención de información por parte de los fiscales, ¿no? Las declaraciones salían online desde Brasil y salían por ahí todo primero y eso era evidente. ¿Es criticable eso a los periodistas? No. Están trabajando y tienen muy buenas fuentes. Es criticable por el lado de los fiscales, que simplemente se dedicaban a generar lealtades de ese tipo, y a mí me parece que en estos años parte del trabajo tan condenable de estos fiscales que no han hecho justicia es que han contribuido a pervertir al periodismo a través de filtrar informaciones para que a los que le dabas informaciones tenían que hablar bien de ti. Críticas a ellos implicaba que cortaban la información y era información caliente, muy importante el momento. Entonces, eso es lo que creo que han hecho y creo que ahí hay una autocrítica que el periodismo sí debe hacer en general de no haber tenido la suficiente fuerza contra estos fiscales y a mí me costó, yo al comienzo reconozco que era un entusiasta el trabajo de los fiscales. ¿Pero el día no? que lo sacó Chávarri en ese año nuevo, Pero la gente no salió a las estaba en calles, Lima, Augusto. pero hubiera salido a La gente protestar por salió. eso. ¿Por qué? Porque veíamos en el equipo Así especial el caso de corrupción, tenían en sus manos el caso de corrupción probablemente más importante Sin y duda. grande de los años recientes de la historia de nuestro país. Un caso que, a ver, Lavallato era un caso que a nivel mundial Desde el estaba... fujimontesinismo no se veía nada Exacto, igual. Exacto, todos los presidentes involucrados, no las más altas autoridades embarradas, una empresa que había reconocido además, ojo, partíamos de un hecho concreto, habían delaciones y habían declaraciones Sin en duda. Brasil, no es que les faltara sustento, y yo creo que al margen de la decisión que se pueda tomar sobre Vela y José Domingo Pérez, los casos van a continuar y deberían continuar. Pero muy débiles, ¿no? Les recomiendo un artículo de César Azabache sobre los casos de Odebrecht, los testimonios, cómo se han venido cayendo por un problema de mala gestión de la parte de los fiscales. Entonces, creo que ahí está el problema de fiscales que no han estado a la altura de la circunstancia. Y si algo me deja en general el testimonio de Villanueva, es que el sistema de justicia está podrido en el Perú y que lo que ocurre es que los políticos juegan a ver cómo cooptan, cómo toman, capturan parte del sistema de la justicia, porque desde ahí pueden controlar las elecciones, pueden controlar los casos, pueden robar tranquilos. Los juicios de los que ellos son Así es. objeto. Entonces, yo no critico a los periodistas o no, que es las fiscalías que no han estado a la altura de la circunstancia y es lamentable. Y si hay una autocrítica para el periodismo que no estuvo alerta del comienzo a darse cuenta que algo no estaba caminando bien ahí. Augusto Averroch, una pregunta final. ¿Qué es lo que ha dejado el paso de Pedro Castillo por el poder en materia de prensa? Porque él consolidó en el concepto de prensa mermelera para referirse a los órganos nacionales, a los órganos de Lima, y sobre todo pretendiendo fomentar una prensa alternativa, que con ese nombre lo que se designaba una prensa favorable a él. Pero es un discurso que ha tenido una cierta influencia y que retoman otros sectores sociales muy distantes de lo que fue Pedro Castillo, ¿no? Sin duda. Las agresiones que promovió el gobierno de Pedro Castillo contra el periodismo solo se puede comparar a lo que hacía Montesinos en los años en los años 90. Y eso es muy condenable y es una lacra que ha quedado. Lo bueno de eso, ¿saben qué cosa creo que es? Es que esto lo que nos fuerza a los periodistas es hacer un mejor trabajo para ser más creíbles. Lo que ocurre es que había un desprestigio del periodismo y en parte eso también ocurrió durante el montesinismo, cuando los casters se vendieron y todo. Entonces lo que ocurre es que hoy día hay un desprestigio de eso y también por toda la campaña que hicieron Torres y Castillo. Pero eso nos fuerza a los periodistas a que no basta con que digamos afirmo tal cosa.
tengo que ser muy fuerte, contundentemente en vincularme a hechos que sustenten lo que estoy diciendo y que la gente no me crea simplemente porque lo digo. No, y eso mayor rigor. contribuye a hacer un mejor periodismo finalmente. Muchas gracias por tu presencia acá, Augusto Álvarez Royo. Recuerdo que tú eres columnista en el Diario La República y presidente del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, que se ha visto cuestionado por algunos que pretenden que, como dijo el alcalde de Lima, Gustavo Gorriti es el hombre más poderoso del Perú. O sea, a partir de una percepción de ese tipo se derivan parte de las consecuencias que hemos analizado. Yo creo que el hombre más poderoso del Perú es Abelardo Domínguez. Bueno, es el productor general de RPP el que programa Quién Viene y No, y que garantiza que acá estén personas de todas las opiniones al interior del marco democrático, naturalmente, entre ellos naturalmente tú. Muchas gracias, Augusto, por estar acá. Augusto. Mávila, nos vamos a